Soy la doctora Celeste Ramos, soy médica clínica del CERI, el Centro de Rehabilitación Integral en Ambulatorio, acá en dependencia de APACE. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el ACV, accidente cerebrovascular, stroke o ictus. Con respecto a este trastorno, se considera como primera causa de discapacidad en el mundo. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de datos epidemiológicos y factores de riesgo. Dentro de el objetivo de esta charla, como les dije, es proporcionar factores de riesgo preexistentes, despertar en la comunidad un interés sobre lo que es este proceso que tanto afecta a la población adulta, adulta mayor, y brindar sobre algunos conocimientos sobre la detección temprana de los signos de ACV. ¿Qué es un ACV? Un accidente cerebrovascular se considera como un trastorno brusco, una pérdida de la irrigación cerebral, ¿sí? Puede ser por obstrucción de los vasos que irrigan a nivel sistema nervioso o por una ruptura de estos vasos que hacen que consecuentemente se disminuye el riego sanguíneo. Clínicamente se presenta como un déficit motor o cognitivo, ¿sí? Que explican el lugar donde se produjo la lesión. Hablando sobre una cantidad de datos epidemiológicos, tenemos que la edad de 73 años es la edad promedio de afección. El 20%, o sea, el 80% se da en esta población, mientras que el 20% tienen edad menores de 20. Ahí entran las malformaciones vasculares, entran los aneurismas. 15 millones de nuevos casos al año y del 30 al 50% de aquellos pacientes que tuvieron ACV tienen riesgo de recidiva. En el mundo, una persona cada 4 minutos presenta un accidente cerebrovascular. 15 personas cada hora y 360 por día. ¿Sí? Es mucho el número. Dentro de los factores de riesgo podemos definir el concepto de factor de riesgo, son aquellos hábitos y o enfermedades que hacen que la persona tenga mayor probabilidad de sufrir un trastorno cardiovascular. Estos factores de riesgo pueden ser no modificables y los modificables. Dentro de los no modificables tenemos al sexo, a la edad y a la herencia genética. Son factores que no podemos cambiar, que los traemos desde el nacimiento. ¿Sí? Dentro de los modificables son aquellos hábitos y enfermedades que sí podemos cambiar y que incluso modificándolos van a cambiar el proceso de la enfermedad, la historia natural. Dentro de los modificables tenemos la hipertensión arterial, el tabaquismo, el sedentarismo, las dislipemias, la obesidad y diabetes. Bueno, hablando de los no modificables, el sexo, los estudios epidemiológicos lo ponen al hombre como el que tiene mayor riesgo en comparación a las mujeres. No así en la menopausia, en donde la incidencia, digamos, en mujeres aumenta. En cuanto a la edad, como dijimos, entre el 80 y 88% de los casos ocurren en personas mayores de 65 años, siendo el 12 al 20 restante en menores de 20. La herencia genética, en los últimos años se ha determinado que habría una herencia familiar, una predisposición familiar a tener este tipo de patologías vasculares. Dentro de los modificables tenemos a la hipertensión y a las dislipemias, siendo estas dos el principal factor de riesgo en pacientes de países en desarrollo. Valores por encima de 140-90 implican mayor riesgo, al igual que la hipertrigliceridemia, ¿sí?
debido a la patogenia, digamos, de este trastorno y al proceso, digamos, largo, digamos, como se llaman enfermedades silentes, cursan asintomáticos hasta que producen la consecuencia que sería el ACV. El tabaquismo tiene la incidencia de ACV y demás patologías vasculares en fumadores es mayor, y se dice que es porque aumenta tanto la nicotina como el resto de los residuos del cigarrillo, presentan una densidad aumentada del torrente sanguíneo, lo que produce mayor lentificación. Dentro de los modificables seguimos hablando, tenemos el sedentarismo, ¿sí? Obviamente que afecta mayor a esta población, y hay que entender que el abandono del sedentarismo también es un proceso, es un cambio de hábitos y lleva tiempo. La obesidad, acá es importante recalcar que la grasa acumulada a nivel abdominal es la que implica mayor riesgo, ¿sí? Con un índice mayor de 25 estamos en sobrepeso y mayor de 30 en obesidad. Esto es importante recalcar el control habitual del peso y saber que el índice de masa corporal es un buen indicador del mismo, de riesgo, ¿sí? El índice de masa corporal se calcula con la talla, el peso sobre talla al cuadrado. También nombramos acá la diabetes como una enfermedad modelo, por así decirlo, de enfermedad plurimetabólica. La diabetes no es una enfermedad que afecta solamente el metabolismo glucídico, sino que también involucra el metabolismo graso y de proteínas. Por eso se considera de que altera todo el metabolismo graso y de ahí el mayor riesgo. Dentro de las enfermedades metabólicas también está el hipotiroidismo y, bueno, las dislipemias familiares. Bueno, y acá, como nos cuidamos, mi compañero Federico Ruiz nos va a dar unas pautas de cómo cuidarnos habitualmente para disminuir el riesgo. Mi nombre es Federico Ruiz, soy enfermero de APACE, del Centro de Rehabilitación Integral, y es como decía la doctora Celeste, es una patología que en los últimos años ha crecido un montón y es muy importante que nosotros comencemos a tratar y poder modificar y reducir este índice. Como dijo Celeste, es muy importante primero identificar qué son los factores de riesgo. Sabemos que hay modificable y no modificable. Así que nosotros vamos a hacer o vamos a tratar de los factores de riesgo que podemos modificar. Lo primero es la hipertensión, ¿sí? Es muy importante que a toda aquella persona que sea hipertensa se realice los controles anuales con su médico cardiólogo, ¿sí? También la persona debe conocer los valores habituales que ellos manejan de tensión arterial, ya que esto nos puede permitir llevar un control cuando nosotros nos sentimos mal y no estamos en otra casa y hay una persona que no puede controlar la presión y poder comparar de los valores que nosotros tenemos habitualmente con los valores que tenemos en ese momento. ¿Sí? Otra recomendación que les tenemos que dar es la medicación, que es muy importante que la persona continúe con el plan medicamentoso, ya que esta permite, ¿sí?, que nosotros mantengamos nuestros valores habituales de tensión arterial. Pasa que muchas veces la persona hipertensa comienza a tener una presión estable, donde habitualmente se comete este error de abandonar el proceso medicamentoso y esto hace que comiencen a aparecer los síntomas. Entonces, es muy importante que cumplamos el plan de medicamentos, tanto en horarios y dosis, y si debería modificarse esa medicación, siempre lo va a hacer el profesional médico, quien le va a dar la recomendación o la dosis que necesita. También la alimentación
la alimentación de estos pacientes es muy importante y vamos a hablar exclusivamente del consumo de la sal. ¿Sí? Se recomienda el consumo mínimo de 5 gramos de sal por día. Entonces, esto en cuanto al cambio o el cambio de hábito de alimentación es muy importante que la familia acompañe con este cambio de comenzar a reducir el consumo de sal a la medida que se pueda y siempre dentro de los valores normales. Sí, la diabetes, como dijo la doctora, afecta, es plurimetabólica, así que es muy importante que nosotros primero identifiquemos y la controlemos tanto con los controles, si está indicado, por supuesto, los controles de glucemia, ¿sí? Y tener también un valor normal o valores habituales que la persona maneja. La persona con diabetes debe llevar un equilibrio entre su alimentación y su actividad física. Entonces, esta persona debe y la familia debe acompañar este cambio de hábito para poder llevar ese equilibrio y que los valores de glucemia no se eleven. ¿Sí? La dislipemia, a ver, nosotros en cuanto a pacientes con dislipemia, con el colesterol alto, muchas personas a nosotros nos consultan, si yo escucho el colesterol tengo elevado, tengo que bajar, pero no saben qué es lo que hace el colesterol o cómo ingresa a nuestro sistema el colesterol. Se le explica que generalmente son las comidas saturadas, con grasa saturada, que esas comidas una vez que se sintetizan en pequeñas cosas se van depositando, como vemos en la imagen, en las paredes arteriales. Esto hace que el flujo sanguíneo o el calibre vaya disminuyendo. En algunos casos se puede tapar o en otros casos se puede desprender una placa y comenzar así un coágulo y un taponamiento. Entonces es muy importante que nosotros, una vez que el profesional médico ha detectado que nuestros valores de grasa en sangre están elevados, es comenzar a cambiar estos hábitos alimenticios. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Sí? Generalmente siempre ahora que estamos por iniciar el verano, la alimentación debe ser mucha más variada, en verduras crudas, en frutas crudas, tratar de hidratarse también es muy importante, que nosotros ingeramos esos líquidos que van a ser ayudantes a la absorción de estos alimentos. La obesidad, en época de pandemia nosotros tuvimos que primero quedarnos en la casa y muchas personas no pudieron adecuar su alimentación de acuerdo a su actividad física que hacían. Entonces se estaba comiendo por demás y no se estaba haciendo la actividad física. Es muy importante que con nosotros ahora, con esta reapertura progresiva, dependiendo en cada uno de los lugares que estemos, llevar a un equilibrio en cuanto a la alimentación y la actividad física. La obesidad, tanto la obesidad como el sedentarismo van siempre de la mano, ¿sí? Así que nosotros necesitamos cambiar este hábito, necesitamos de cambiar este factor de riesgo en convertirlo en un factor protector. Se terminaron las siestas en el sillón, convertir el living en el comedor y es hora de comenzar a cambiar este factor de riesgo. Siempre la actividad física recomendada que nosotros hacemos es de acuerdo a la actividad física que ellos tenían, ¿sí? Es muy importante que nosotros la actividad física se comience de manera progresiva y en la actividad que ellos tenían habitualmente. La actividad física recomendada siempre son de 30 a 45 minutos diarios. Esta actividad física tiene que ser o nos tiene que generar un placer, el hecho de salir a correr con la familia, caminar, andar en bici, siempre adecuando esto a la pandemia, a los lugares donde estemos si está permitido. ¿Sí? Es muy importante y nos pasa a nosotros, que nosotros en el trabajo estamos subiendo escalera, bajamos escalera, andamos para allá, pero esa actividad física al organismo no le sirve como una actividad física cuando uno lo hace de manera placentera. Entonces la recomendación siempre es el que nos dé placer esta actividad, ¿sí? Y esto va a favorecer a cambiar este factor de riesgo y convertirlo en un aliado que sería un factor protector.
El tabaquismo, como mencionó la doctora Celeste al principio, es multiplicar por 3. Si nosotros somos una persona que fumamos, ¿sí? Tenemos 3 veces más probabilidad de sufrir una ACV. Pero habitualmente no solamente un factor de riesgo que tiene una persona, sino que son varios. Así que imagínese la persona que es tabaquista o que fuma, las probabilidades de sufrir una ACV o un ictus son mayores. Así que sabemos que cambiar estos factores de riesgo en factores protectores es un proceso. Necesitamos pilares que acompañen este cambio, que sería la familia, el equipo médico, ¿sí? Y sobre todo la voluntad de la persona que padece estos factores de riesgo, ¿sí? En lo que va de esta charla, hablamos primero de identificar los factores de riesgo, porque muchas veces nosotros podemos estar bien, pero tenemos algún factor de riesgo. Entonces es muy importante que nosotros identifiquemos qué factores de riesgo tenemos y podamos, con las recomendaciones que se dio, ir cambiando estos factores de riesgo a factores protectores. En caso de no ser posible, ¿sí? Nosotros vamos a dar algunos signos de alarma de un accidente cerebrovascular. Nosotros vamos a hablar de la escala de Cincinnati, ¿sí? Que es una herramienta de evaluación rápida. ¿Sí? Esto nos va a permitir que definir si una persona, ¿sí? Si una persona está sufriendo una ACV, dependiendo los signos que presente la persona. La escala de Cincinnati nos da un nivel de eficacia que si nosotros tenemos un signo positivo, tenemos la probabilidad del 72% de que esa persona esté sufriendo una ACV, y si tenemos 2 signos positivos, tenemos más del 80% de que la persona está sufriendo un accidente cerebrovascular. La escala de Cincinnati tiene una memotecnia que es PRISA, ¿sí? Nosotros a PRISA la vamos a dividir en las primeras 2 letras, que sería, nosotros vamos a plantear un escenario, estamos cenando con nuestra familia y escuchamos que a un hermano o a nuestro papá empieza a hablar raro. Sí, nosotros sabiendo que él tiene factores de riesgo, que el papá es hipertenso, que es diabético, que es obeso, en la cena comenzó a hablar raro. Entonces, PRISA o la escala de Cincinnati nos va a permitir evaluar estos signos. Vamos a pedirle, ¿sí?, a la persona que pronuncie su nombre o una frase corta, ¿sí? El cielo es azul, el sol brilla, o que nos diga su nombre. Dependiendo de eso, de su respuesta, nosotros tenemos que activar PRISA. ¿Sí? Si nosotros le decimos al papá, pronuncia tu nombre, y esta persona comienza a decir cosas que no tienen sentido, es un signo positivo. Y esto significa que tenemos que darnos prisa y llevarlo a algún puesto de salud o a algún centro de salud para que lo revise. El otro signo que nosotros vamos a medir es intente sonreír. ¿Sí? Nosotros con este signo vamos a determinar la asimetría de la cara. ¿Sí? Nosotros vamos a otro, estamos en el trabajo y un compañero de trabajo lo vemos raro y le decimos, bueno, sonreí. Cuando nosotros vemos que él intenta sonreír, vemos las comisuras labial que está caída, un párpado está caído, entonces es momento de darnos prisa y llevarlo a algún centro de salud, porque es probable que esa persona esté sufriendo una ACV. Siempre tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo. El último signo, vamos a medir lo que es fuerza muscular. ¿Sí? Nosotros haciendo una actividad física que hace mucho no la realizábamos con un amigo y de repente vemos que él comienza a tambalear, lo vemos raro, que empieza a hablar incoherencia, o lo notemos raro porque el hecho de conocer a la otra persona también es mucho más fácil determinar estos signos. Entonces le vamos a pedir que levante los brazos a la altura de los hombros y que los sostenga por lo menos por 10 segundos. Si nosotros vemos que él no puede mantener ambos brazos a la misma altura, es otro signo positivo y es momento de darnos prisa para llevarlo a algún centro de salud. La escala de Cincinnati nos va a determinar y nos va a ayudar a que esa persona llegue lo más pronto posible a un puesto de salud y de esta manera poder tratarlo y reducir
a lo mínimo la secuela. Otra cosa que vamos a recordar y dar información es que es muy, muy importante que la persona recuerde la hora que comienza estos signos o estos síntomas. ¿Sí? La hora es muy importante porque va a determinar el tipo de tratamiento que nosotros podemos tener y el tiempo de evolución donde se produjo la lesión hasta el momento que llega a algún puesto de salud. ¿Sí? Es muy importante que nosotros, ojalá no podamos utilizar prisa y podamos modificar todos estos factores de riesgo y convertirlos en estos factores protectores. Pero si en caso no fuese así, es muy importante que nosotros comencemos y que lo tengamos, porque prisa es una memotecnia muy, muy precisa, es corta, es fácil de utilizar, así que es muy importante que toda la sociedad la tengamos. Por último, ¿sí? Por último, antes de despedirnos, solamente es darle una frase. El éxito en la vida no se mide por lo que uno logra, sino por los obstáculos que supera. Así que es momento primero de identificar nuestros factores de riesgo que yo creo que la mayoría de nosotros después de la pandemia o después de la cuarentena tenemos, y es momento de ponerse a trabajar y poder cambiar estos factores de riesgo en factores protectores y de esta manera poder bajar el índice del accidente cerebrovascular. Así que espero que esta información le haya sido útil y es momento de que nosotros comencemos a trabajar en esto. Así que desde ya me despido. Muchísimas gracias por ver este video. Hasta luego.